Muy bien, muchísimas gracias. El documento lo hemos titulado, como anuncié en las palabras iniciales, hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe, producción, inclusión y sostenibilidad, que son tres dimensiones fundamentales, ¿no? Que van a lo largo de todo el documento. Entonces, tal vez lo primero es el mensaje principal, un poco la síntesis del momento en que nos reunimos, como lo mencioné en mis palabras de apertura. Estamos ante una cascada de crisis que exacerban brechas históricas que teníamos antes de la pandemia. En los últimos 3 años la región muestra retrocesos importantes en indicadores sociales, que por supuesto son un problema en términos del avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Podemos hablar de que enfrentamos una crisis del desarrollo y otra década perdida, y voy a mostrarles un gráfico desgraciadamente muy elocuente y muy claro sobre eso. Necesitamos actuar con sentido de urgencia, elevar el nivel de ambición. Estamos ante un verdadero punto de inflexión como región y como países. Y bueno, algo que es pues un estímulo a la acción colectiva es que no estamos entonces para cambios graduales y tímidos, y que el escenario ideal sería que los países pudieran pactar y ponerse de acuerdo en políticas transformadoras que avancen realmente y que muevan las agujas del desarrollo, ¿no? Entonces eso es como lo principal. En términos de la estructura de la presentación, voy a comenzar con el escenario de la globalización, que es el contexto general. Luego, una parte sobre el corto plazo, los retos de la gestión económica y social en el corto plazo. Luego, 10 áreas prioritarias, que son las que enumeré ya, pero una breve explicación de cada una. Y luego un poco unas conclusiones sobre los cómo, algunas reflexiones institucionales y sobre el diálogo social. Entonces, cambios en la globalización. Aquí yo creo que el mensaje principal es que la globalización hoy día, y desde hace unos pocos años para acá, ya no es lo que fue en los últimos 30 años, ¿no? Si lo vemos en términos del puramente el sistema de comercio multilateral, estábamos más o menos acostumbrados a ¿qué? A un régimen de comercio con la OMC, ¿no? Regido por y con confianza en reglas comúnmente aceptadas, comerciales, un sistema multilateral bastante fuerte. Había, gracias a la confianza que había alrededor del mundo, toda esta fragmentación productiva de cadenas globales de valor que andaban en búsqueda de bajos costos, de manera que se producía para un producto final, podía sus partes y componentes producirse en 6, 7, 8 países, ¿verdad? Muchos en Asia. Asia se convirtió en esta gran fábrica gracias en gran parte a esa fragmentación de cadenas de valor, y relativamente predecible. Bueno, eso era antes, ¿no? Ahora esto ha cambiado cada vez más hacia un regionalismo. Hemos visto tendencias proteccionistas en países desarrollados. No voy a mencionar un nombre, pero ustedes todos pueden pensar muy bien qué pasó por ahí del 2016 en adelante, ¿no? Con aranceles y demás. Reconfiguración y concentración de cadenas por rivalidad tecnológica y razones geopolíticas. Una de las cosas que está, de las tendencias caracterizando el mundo, es esta rivalidad por lo que podríamos llamar la supremacía tecnológica, ¿no? En temas como semiconductores, como inteligencia artificial, en fin. Y también ahora relaciones geopolíticas que se han agudizado, por supuesto, con la guerra. Y también otra característica no totalmente nueva, pero sí que ha aumentado en escala y en nivel, es los flujos migratorios. Los migrantes aumentaron del 2.8 de la población mundial en el 2000 a 3.6. O sea, realmente estamos hablando ya de flujos de migración muy significativos. Entonces, ante esta tendencia hacia la regionalización, ¿no? A que, digamos, en el documento hablamos de las 3 fábricas globales: la fábrica asiática, la fábrica alrededor de Europa, fábrica alrededor de Estados Unidos. Digamos, es un poquito una metáfora, pero no deja de ser cierto que ahí está la gran concentración de producción. Entonces, el riesgo es que, ¿cuál es el fin de esto, no? ¿Hasta dónde va a llegar esta fragmentación, esta regionalización? Podría fragmentarse a niveles que sean ya demasiado, digamos, costosos y con una serie de costos y consecuencias.
Esto de la lógica geopolítica, bueno, ya mencioné, la rivalidad por la supremacía tecnológica en estándares digitales es una fundamental. Es decir, hay una lucha si vamos a estar en los estándares más occidentales de ciertas compañías bien conocidas o de otras compañías bien conocidas, ¿verdad? Por el lado de China. Competencia entre la fábrica global, lo mencioné, retorno a objetivos de autosuficiencia y seguridad. Ahora está el tema de la seguridad, y sobre todo con la guerra, ¿no? Entonces, seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad para fertilizantes. Entonces, la guerra en particular, digamos, acelerado esta consideración de seguridad que afecta a las políticas, pero también afecta a las estrategias corporativas de las empresas multinacionales, es una fuerza también que impulsa esa regionalización. Y también ha llevado todo esto a una profundización de políticas industriales. Ustedes han oído toda la discusión y la realidad del nearshoring, el friendshoring, y eso también refuerza la tendencia hacia la regionalización. Entonces, si pensamos, todo esto es la parte comercial, no estoy hablando todavía de lo financiero, macroeconómico. ¿Qué escenarios? Es una pregunta. Vamos a, en la medida en que lo que la CEPAL llamó, hablando de América Latina hace unos años, el regionalismo abierto, mientras sea abierto, digamos, uno podría argumentar, no hay nada malo con el regionalismo, ¿no? Hasta podría ser bueno, plantea oportunidades, pero si se hace ya más allá de ciertos niveles y se convierte en una competencia, en una rivalidad muy fuerte, entonces podría haber un regionalismo más cerrado, más fragmentado, que sí tendría costos y consecuencias, digamos, muy importantes. Entonces ese es el escenario. Luego, si vemos comercio, pensando en la globalización, ahí tienen este gráfico desde el 94 hasta el 2002. La línea celeste es el volumen de comercio, la negra es el Producto Interno Bruto, son las tasas de crecimiento, tanto del PIB como del comercio. Entonces ahí se ve cómo había un auge de la globalización del 94 al 2003, donde tanto las tasas de crecimiento del comercio como del PIB eran relativamente altas, ciertamente más altas que lo que vemos desde la crisis financiera, que es la línea que está ahí en el 2009 para acá. Algo cambió, ¿no? Y claramente ya las tasas de crecimiento del comercio y del PIB, por las tensiones económicas y políticas con China, por el proteccionismo, por eso que hemos estado hablando, se reflejan. Cuando uno ve estos datos, y ustedes han visto mucho comentario, incluso la revista El Economist hace como un año sacó una que en la página central y se llama Slowbalization, ¿no? Entonces, la ralentización de la desglobalización. Muchos analistas han hablado de la desglobalización. Claro, cuando uno lo mide con este tipo de indicadores de comercio de bienes, pues sí, o sea, ciertamente las tasas de crecimiento del comercio mundial no son las mismas que, digamos, hace 12 o 14 o 15 años. Pero si uno ve el tema de cómo se ha comportado la tasa de crecimiento del comercio de servicios, ahí emerge un cuadro distinto, que es importante tener claro. Ahí tiene ustedes, esto es un índice, esto no son términos absolutos, un índice, ¿no? Porque son tasas de crecimiento. Entonces, bienes está en azul o celeste, servicios en general en anaranjado, y servicios suministrados digitalmente, que es todo lo que se exporta vía el Internet. Comercio electrónico, diseños, todo esto que se llama en inglés back office services, que son que las compañías, muchas compañías multinacionales colocan en diferentes países la elaboración de los presupuestos, las planillas y todos los trámites, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, eso se está dando por todo lado. O sea, hay empresas de ortodoncia que entonces resulta que ahora hacen en 3 dimensiones los mapeos de todos los dientes, ¿no? Y los mandan y los procesan. En mi país hay una de las 3 multinacionales grandes que tiene 3,000 empleados nada más procesando, bueno, son técnicos, ¿verdad? Estos procesos de todos los pacientes de miles de ortodoncistas alrededor del mundo y van ahí. Bueno, todos esos son ejemplos de un cambio enorme tecnológico y se están dando en todo este tipo de servicios. Que si es producción, bueno, sí, está muy relacionado con producción de bienes. De hecho, cada vez más la tendencia es que por el valor agregado de la industria, cada vez más hay servicios de alta calidad también, ¿no? En fin, entonces, si uno lo ve desde el punto de vista del crecimiento de servicios, es importante reconocer que
Esa es una nueva tendencia de la globalización, que hay grandes oportunidades que los países tienen en toda la economía del conocimiento, en todo ese tipo de exportación. Bueno, eso en cuanto a comercio. En cuanto a ambiente macroeconómico y financiero, y aquí nada más como para darle los titulares, porque todo esto está más detallado en el documento. Menor crecimiento, en general, es el ambiente en que estamos. Alta inflación, mayores tasas de interés, menor liquidez global, crecientes incertidumbres, menores espacios para la política macroeconómica, lo monetario y lo fiscal, y por supuesto todo esto que se refleja en crecientes vulnerabilidades financieras en materia de deuda, en balanza pagos, el aumento en las tasas de interés, y eso estoy seguro que los señores comentaristas y la señora comentarista van a profundizar, ¿no?, sobre el tema de política monetaria y las implicaciones política fiscal, etcétera. Pues claro, encarece el servicio de la deuda, hace que la nueva deuda sea más cara, cuando ya los países están, digamos, con el agua bastante hasta el cuello, por así decirlo. Entonces, pero es un nuevo ambiente macroeconómico, o sea, venimos también de una normalidad más o menos de unos 14, 15 años, donde las tasas de interés eran prácticamente cero, por lo menos en los países desarrollados, los nuestros, y ahora no, ¿verdad? Ahora eso cambió. Entonces, ¿cuáles son los retos en vista de este escenario, de la gestión económica? Primero, y este gráfico es sumamente elocuente, impresionante, ahí tienen 120 años de información, 120 años, desde 1901 hasta el 2021, de las tasas de crecimiento de América Latina en promedio, y ustedes ven ahí cuál es el dato de la contracción más elevada, ¿no? La contracción más elevada, 6.9, casi 7% en el 2020, más que en la Primera Guerra Mundial, 1914, más que en la Gran Depresión de los años 30, menos 5, más que en la crisis de la deuda en los años 80, y más que en la crisis financiera de 2008-2009. Entonces, realmente, digamos eso, para comprender lo serio del tipo de shock que acabamos de recibir y del cual no salimos totalmente. Este es otro gráfico interesante, desde 1951 hasta 2023, y aquí lo que tiene también son las tasas de crecimiento, las líneas anaranjadas son promedios móviles de unos 8 o 9 años, ¿ah? Entonces ustedes ven como en la década del 50, la primera, del 60, de los 70, 79, bueno, eso, sabemos que eso fue el periodo de sustitución de importaciones, de industrialización, etcétera. Con promedios móviles, esos datos que están ahí, 4.9, 5.7, 5.9, son las tasas de crecimiento promedio en esas décadas. ¿Qué pasa? La década perdida, don José Antonio Campo, ¿verdad? Nos ha hablado mucho, analizó muchísimo eso en los años 80 y ha venido advirtiendo ahora de los riesgos de la nueva década perdida, etcétera. Vean, 2% promedio en esa década. 90, 99, 2.7, 2000, 2009, que fue la época de oro, o así le llamamos, o le llamaron los economistas, ¿no? Y sin embargo, vean qué ha pasado en 2010 después de la crisis financiera del 19, 2%. Pero si lo calculamos de 2014 para acá, la línea roja, 0.8%, incluyendo el año 21, el 22 y la estimación del 23, que ya la tenemos. Y eso es una década, esa línea roja es una década. Entonces, conclusión de este gráfico, que es dramática, si la década de los 80 fue lamentable y costosa y dolorosa, porque fue década perdida, bueno, esta década que estamos ya adentrados, no es que es una amenaza, no es que es un riesgo, es que estamos adentrados en una década de más dolor económico y social que lo que fue la de los 80. Crecimiento, proyecciones, bueno, aquí a la izquierda ustedes pueden ver para el 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y estos son los últimos datos que de hecho publicamos como CEPAL la semana pasada y también comparados pues, con los datos del Fondo Monetario, Banco Mundial y otras agencias que producen. Pero nuestra estimación es que este año va a cerrar con el mundo va a cerrar con 3.1 de crecimiento y va a ser 2.7 el año entrante. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya, así, hablaba yo de los vientos de cola. No hay buenos vientos de cola. O sea, con un mundo creciendo a 2.7, las exportaciones en general no nos van a salvar, no nos van a ayudar muy dinámicamente. Hay excepciones, depende, ahí hay que verlo en detalle, ¿no? El precio del cobre, el precio de productos específicos que son importantes para un país u otro, pero en general es un promedio no muy satisfactorio. Vean Estados Unidos, solo va a crecer 1.2%.
pésimas noticias en particular, pensando, ¿no?, para México, para Centroamérica, el Caribe, que tiene una alta proporción de comercio, ¿verdad?, de Estados Unidos como mercado de destino. Eurozona, solo 0.9%, y la eurozona es principal mercado de destino para muchos países latinoamericanos. China, que es clave, bueno, solo entre comillas, 4.7%, ¿no? Sube de 3.2 a 4.7, pero para los estándares históricos de crecimiento de China, 4.7 es muy bajo. Entonces, bueno, estas son las proyecciones para la economía mundial. Aquí hay, para hacer hincapié en este, que es un punto un poquito diferente, pero es importante tenerlo claro, que hay un problema estructural en América Latina, tenemos, ¿no?, con la dinámica de la inversión. Vean, desde 1952 hasta el 2021, esas son las tasas de crecimiento de lo que se llama formación bruta de capital fijo, inversión, básicamente. Y entonces ve cómo teníamos de nuevo con promedios móviles niveles de tasas de inversión de 6.3, 5.6, y sin embargo, justamente en la última década se ha venido abajo, estamos en 0.7, bajísimo. Y el tema de la inversión es clave, la inversión es lo que produce empleo, es lo que puede ayudar a aumentar la productividad, es lo que renueva. Además, la inversión pública también es el gran disparador de la inversión privada y grandes complementariedades. De manera que esto es un problema serio, y uno de los retos es cómo aumentar la tasa de inversión tanto pública como privada. El otro tema caracterizando la coyuntura es la salud. Por supuesto que estamos todavía, no estamos totalmente fuera de la situación pandémica. La región ha sufrido el 26.7, casi el 27% del total de muertes por COVID-19 en el mundo, teniendo solo 8% de la población mundial. Eso es muy elocuente, o sea, nos ha ido bastante mal, digamos, en esa proporción. Hay una baja en la esperanza de vida. Ya la región registró la mayor caída en esperanza de vida debido a la pandemia a nivel mundial, por supuesto, ¿verdad? Es simplemente los números demográficos cuando se ponen ahí, pero eso es una tragedia tremenda. Y hay un problema para el sistema de salud de necesidades postergadas, y es que las urgencias del COVID, la necesidad de invertir y de tener en las famosas UCIs y todo esto, hizo que los sistemas hospitalarios pospusieran una gran cantidad de citas. Hay unas filas de espera para enfermedades crónicas, digamos, cardíacas, de esto, aquello, lo demás, ¿no? Exámenes de todo tipo que se pospusieron. Así que hay una fila allí, y eso es parte de los retos, digamos, del sistema sanitario actual. Para mencionar tres cosas, ¿no? Entonces, hay grandes desafíos en el sistema de salud en términos de atender una pandemia que no termina todavía, pero también una acumulación de otras dolencias y problemas de salud de las poblaciones que no, digamos, que se dejaron de atender a como se atendían antes. Educación. Bueno, aquí este término de apagón educativo fue verdaderamente un apagón educativo, ¿no? Esto del confinamiento, de tener que interrumpir la educación presencial, y como sabemos, en la educación virtual grandes desigualdades, porque no todos los hogares, por supuesto, y sabemos que en hogares con ingresos bajos y demás, pues no podían, ¿no? Como si hogares que tenían conectividad de banda ancha pudieron seguir en colegios y escuelas en que se daba ese tipo de servicio, o no tenían los equipos, o la conexión a internet, que también cuesta. Entonces, ahí ven ustedes en ese gráfico, América Latina comparado con África, América del Norte, Asia, Pacífico, Europa y Oriente Medio, tenemos el porcentaje más alto de tiempo, ¿verdad?, de cerrado completo y de cerrado parcial. Entonces, bueno, es un problema. Y esto, el riesgo aquí es una cicatriz permanente, porque eso, ¿verdad?, o sea, se ha hablado muchísimo, incluso hubo una cumbre en septiembre en Naciones Unidas sobre la transformación de la educación, y hay una gran conversación, ¿no?, sobre cómo reparar las pérdidas de aprendizaje, etcétera. Bueno, entonces lo voy a dejar ahí. Inflación. A ver, aquí yo estoy seguro que el profesor Stiglitz, que José Antonio Campos, que Mariana, los comentarios van a hablar a referirse a esto, y va a ser muy interesante. Pero les queríamos mostrar este gráfico en donde, bueno, sabemos que ahí está, vamos a ver, son los trimestres, comenzando por el cuarto trimestre del 2021 hasta estimado, todos los trimestres estimados del 23 y el primer trimestre del 24.
Entonces, como ven allí, si esa proyección, si esa estimación está bien, ya estamos en un punto de inflexión en donde la inflación interanual de precios al consumidor, esto es eurozona a la izquierda, esto es Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, en esos países que son claves, pareciera que ya la inflación va a empezar a bajar. Lo que pasa es que, bueno, es lento, no es que va a bajar en enero, en febrero, o sea, todo el año 23 y hasta el primer trimestre del 24. Un año es muy largo en términos del proceso inflacionario. Y aquí un poco la pregunta de política es que para combatir esto se ha puesto demasiado énfasis en la subida de tasas de política monetaria por la Reserva Federal, por todos los bancos centrales, ¿no? Y allí, bueno, eso es toda una discusión entre economistas y entre banqueros centrales y cómo, digamos, el riesgo de que esto lleve a lo que en inglés llaman un overkill, o sea, ¿verdad? Que sea más allá de lo que es necesario y más bien produzca una recesión y una serie de costos, digamos, y para no hablar de los costos de la deuda, etcétera, etcétera, para los países con alto servicio de la deuda. Y menores flujos financieros hacia América Latina. Este gráfico tiene allí desde septiembre del 2020 y claro, muy claramente se han reducido los flujos de inversión, no voy a mostrar, de inversión extranjera directa y también, ¿verdad?, de carteras en América Latina. Entonces, esas son algunas pinceladas de la situación macroeconómica. Desafíos y prioridades en el tema macro de corto plazo. Bueno, muy sintéticamente, ponemos aquí 4 desafíos y prioridades. Obviamente uno puede agregar a la lista, pero estos son claves. Combatir la inflación y la crisis en el costo de la vida. Tenemos un problema serio, ¿no? Unos países más, otros menos, pero sin duda ese es un problema que nos está afectando a todos. Dinamizar el crecimiento, en la medida en que el crecimiento sea alto, bueno, se beneficia el empleo, hay mejor creación de empleo, hay más ingresos fiscales, de manera que entonces hay más espacio fiscal para seguir haciendo transferencias, para compensar los costos sociales, para ver el tema de inversión, etcétera. Financiar la mitigación de los efectos sociales de la crisis, precisamente, y elevar la inversión. Son 4 de las prioridades. Temas clave en materia de políticas macroeconómicas de corto plazo. ¿Cuál es el paquete para combatir la inflación y cómo evitar que se concentre solo en ese instrumento de la tasa de política monetaria? ¿No? De eso estoy seguro que vamos a escuchar comentarios. La política fiscal debería contribuir a dinamizar el crecimiento, mitigar efectos de la crisis. El profesor Stiglitz ha insistido mucho en eso en publicaciones recientes, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la política fiscal en esta coyuntura? Y que no es simplemente una política fiscal digamos, contracíclica, keynesiana, de viejo cuño, sino algo que tiene que ser muy focalizado. Las prioridades, sobre todo porque tampoco hay mucho espacio para políticas fiscales muy expansivas. Luego, el financiamiento para el desarrollo y la movilización de recursos externos deben apoyar los países, que es todo el tema de cómo puede ser que el sistema financiero internacional, digamos, no tenga más espacio y reconozca que todo el mundo estaría mejor si hubiera más espacio financiero, reestructuraciones de deuda y diferentes esquemas, ¿no?, para aliviar la transición en los países. Políticas fiscales, aquí el reto fundamental, bueno, son muchísimos, sino que lo diga don José Antonio Campos, en materia fiscal, pero bueno, en cada país tiene que ver, según sus condiciones, su economía política, etcétera, una combinación de medidas que pueden incluir el aumento de ingresos fiscales, reducir la evasión y la elusión, aumento de ciertos impuestos, cambios en las estructuras tributarias que además son en general muy regresivas y hay que hacerlas más progresivas en América Latina. También, por supuesto, mantener medidas de apoyo a los sectores productivos y grupos vulnerables según sea necesario, combinadas con mejoras en eficiencia y eficacia de los gastos. En la negociación política, eso es esencial, que se demuestre que los países, ¿verdad? Sí, se van a poner más impuestos, bueno, pero también mejoremos por el lado del gasto, ¿no? La eficiencia, etcétera. Complementar las necesidades de financiamiento vía deuda interna y externa y créditos concesionales. Y luego hay toda un área muy dinámica de movilizar con instrumentos, digamos, movilizar recursos financieros con instrumentos innovadores. Están lo que se llaman los bonos temáticos, bonos verdes, bonos sociales, ¿no?, nuevos instrumentos financieros y también alianzas público-privadas para financiar infraestructura. O sea,
Aquí todo lo que sean esquemas creativos para que si el Estado pone $1, el sector privado ponga 5, por decir algo, ¿no? Que mueva, eso es fundamental. La economía política, las reformas fiscales hace imperativo esos esfuerzos de eficiencia, ya lo mencioné, y muchos países sin duda van a necesitar generar niveles más altos de ingreso fiscal. Ahí hay una discusión complicada con los sectores privados y con las poblaciones en general, porque dicen, mire, ¿cómo me va usted a hablar de más impuestos cuando tenemos esta recesión y más impuestos son más bien recesivos? Bueno, es decir, depende, ¿no? De cuáles son los impuestos, de qué nivel, etcétera, etcétera. Pero esas son las discusiones y los retos que están teniendo. Entonces, hasta aquí, digamos, un poco lo que es el corto plazo. Pensando ya en el cambio estructural de mediano y largo plazo, pero que como dije, tiene que comenzar ya, hay que hacerlo ya. No es porque que sea a largo plazo puede esperar para mañana, ¿no? Porque estas cosas toman tiempo y son urgentes. Entonces, bueno, aquí se ve un poco desvirtuado esto, no parece un círculo, pero es un círculo, y es las 10 áreas que mencioné, que todas están en el documento. No los van a encontrar así como, digamos, estos 10 directos, hay que ir a diferentes secciones, pero todo esto está comentado y esto es una forma para efectos de la presentación de hacerlo tal vez más puntual, más puntualizado. Entonces, un breve comentario sobre cada una de ellas. Productividad, desarrollo productivo, como estamos. Productividad, desarrollo productivo, empleo, crecimiento inclusivo. Esto es todo un conjunto, no es casualidad que eso esté ahí puesto, ¿no? Vean que está desarrollo productivo y productividad a la par de empleo. Son dos caras de la misma medalla. Y uno pregunta, ¿de dónde van a salir los empleos del futuro? ¿Cómo crear un mejor futuro del trabajo? Bueno, no puede haber un mejor futuro del trabajo sin un mejor futuro de la producción, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea las políticas de desarrollo productivo y los nuevos enfoques que hay, el cambio estructural, de ahí es que pueden salir los empleos de calidad que necesitamos y no toda esta cantidad de empleos informales que se están creando en esta recuperación que estamos teniendo. Para ir al tema central, que es el reto de América Latina, está este gráfico, digamos, de productividad laboral. El problema es que nuestra productividad está aplanada. Vean allí, por ejemplo, Estados Unidos, el crecimiento de la productividad laboral, el producto por trabajador, desde 1960 hasta el 19, ¿no? Pues, ¿qué es? 60 años de Estados Unidos, y el de América Latina es la línea roja. Hay 3 países, para efectos de este gráfico, ¿no? Que son República de Corea, Polonia y Turquía. Vean cómo todos en la década de los 80s y 90s nos pasaron y se están perdiendo de vista y están llegando a alcanzar a Estados Unidos y nosotros no. Entonces, es un solo dato que dice mucho, porque este tema de la productividad es una gran síntesis. O sea, no se puede realmente subir niveles de vida en promedio si no se aumenta la productividad, porque eso es lo que permite pagar mayores salarios. Por supuesto que hay un gran tema de cómo se distribuye esa productividad, en qué sectores se están dando, y sabemos que hay todo este fenómeno de la heterogeneidad estructural que la CEPAL siempre ha enfatizado. Pero, como síntesis, esto muestra algo que podríamos llamar que es una tragedia para América Latina, ¿no? Es el talón de Aquiles del desarrollo regional, realmente. Entonces, ¿qué hacer? Este es todo el campo, ¿verdad?, de las políticas de desarrollo productivo. Ahí habría mucho que hablar, pero no lo vamos a hacer porque no hay tiempo, pero básicamente sí, lo que, digamos, anotamos es que hay toda una nueva visión de políticas de desarrollo productivo. O sea, hay muchas cosas que están haciendo los países europeos, Estados Unidos, incluso en América Latina también, ¿no? Pero tal vez un poco tímidamente. Un enfoque es precisamente el que nos va a presentar la profesora Mazzucato sobre las misiones, ¿verdad? Otro enfoque es todo lo de las aglomeraciones o clústeres de inglés, pero son, ¿verdad?, las políticas de aglomeraciones, que es traer a los actores con un enfoque de triple hélice, ¿no? En el sector privado, el sector académico, el sector, digamos, el Estado, construir desde los territorios, también una nueva conciencia de que hay mucho que construir en los territorios, hablábamos bastante de eso en el Día Nacional el viernes. Entonces, se ha desarrollado toda una nueva visión, pero los países o no la están aplicando o tímidamente, digamos, no a la escala que podría ser, porque eso puede realmente mover muchas agujas de la productividad y del crecimiento y del empleo. Los gobiernos siguen inhibidos de aplicar los nuevos enfoques por visiones y teorías un poco de viejo paradigma, aquí para poner cosas un poquito, ¿no?, provocativas, cierto, y sigue habiendo
mucho debate estéril sobre el papel del Estado y el mercado, un viejo debate ahí entre economistas sobre todo, en vez de ver todos estos enfoques colaborativos nuevos. Yo creo que aquí lo importante es entrar de lleno en la nueva conversación. Y la nueva conversación es el tipo de conversación que la profesora Mazzucato nos va a presentar y ha estado publicando sobre estos temas y salir de ese debate estéril de que si es el Estado o es el mercado, o en fin, en realidad la única forma, y si uno ve la experiencia de los países asiáticos y los países de alto desempeño, porque ha habido formas muy originales de colaboración entre el sector público, privado y otros sectores. Y todo el tema de la innovación, la asignación de recursos a la investigación y desarrollo, las políticas de ciencia y tecnología, y por supuesto todo el tema del talento humano, que es la base para que todo esto funcione. ¿Qué tenemos también? Hay problemas de institucionalidades atomizadas, fragmentadas, con poca coordinación en esta materia. Si uno ve en un país, ¿quién está encargado de la política fiscal? El Ministerio de Hacienda o de Finanzas, ¿no? ¿Quién está encargado de la política monetaria? El Banco Central. ¿Quién está encargado de la política de educación? El Ministerio de Educación, más, ¿no? Otros. ¿Quién está encargado de la política de desarrollo productivo? El balance entre invertir en la educación preprimaria, digamos, o sea, los niños muy jóvenes, la primaria, secundaria y el balance con educación ya universitaria. Igualdad de género, esto es lo que, los datos de lo que les decía básicamente, les decía, la brecha en tasas de participación en el empleo entre hombres y mujeres. Vean que, bueno, ha habido algunos años que tiende a cerrarse un poquito, pero estamos sólidamente, si vemos el año 21, tasa de participación de las mujeres 50%, tasa de participación de los hombres 73.7, 24 puntos de diferencia y bueno, se ha venido cerrando un poco, si vemos en el 2001 era más elevado, pero muy lento, aquí hay que definitivamente poner el pie en el acelerador, sobre todo en lo que es el tema de las redes de cuidado, que es de lo que más, digamos, como infraestructura, lo que más habilita y potenciaría la posibilidad de las mujeres y las madres de participar en el mercado de trabajo. Sostenibilidad y cambio climático. Esta es una enorme colección de temas, digamos que llamémoslo siglo XXI, de cosas de futuro, apuestas de futuro. Incluye toda la discusión de transición energética, de electromovilidad, y sabemos que América Latina es por cierto, la región del mundo más urbanizada del mundo, entonces todo el tema de electromovilidad en las ciudades y el transporte público versus las enormes congestiones del transporte privado que tenemos, etcétera. Descarbonización, economía circular, bioeconomía. También tenemos unos recursos biológicos enormes en la región, todos los temas de biotecnología, biofármacos, biofertilizantes, etcétera. Inversión en mitigación y educación, protección de biodiversidad, turismo sostenible. Entonces, como ven aquí, es todo el nuevo paradigma de sostenibilidad aplicado, y para eso es mucho política industrial, política de desarrollo productivo también, ¿no? Transformación digital. Es claro que una sociedad digital es mucho más dinámica, más productiva, más resiliente, tiene mucho más capacidad de reaccionar ante choques, crisis. Si en el caso de las escuelas, de la educación, hubiéramos tenido 80, 90 o 100% de banda ancha en todas las escuelas, las pérdidas educativas no hubieran sido lo que son. Transformación digital se aplica en todo, en la agricultura, desastres naturales, telemedicina, gobierno digital, etcétera. Entonces, esta es otra gran prioridad de la discusión. Ha venido funcionando un foro que llamamos ILAC, con ministros de Ciencia y Tecnología. CEPAL lo ha venido apoyando
hay toda una serie de propuestas y de proyectos, hacer un mercado digital regional. Está la idea de tener también una canasta básica digital, porque sobre todo para los pobres, ¿verdad? Y pobreza extrema, bueno, es decir, le puede llegar el internet a la puerta de la casa, pero si no puede pagar el costo y no tiene una tableta o una computadora, de nada le sirve que ahí esté el enchufe, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ahí hay una serie de factores impulsores de la transformación digital. Son temas amplios. El tema de la convergencia regulatoria es importantísima, ya no solo dentro de un país, sino entre países, ciberseguridad, protección de datos, normas para compras públicas, normas para teletrabajo. Y hay un tema muy importante de dónde está el liderazgo institucional. Hay como dos esquemas. En América Latina hay uno, en algunos países hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología. In some countries, there's Bueno, está bien, science and technology in charge of coordinating this, and in other en la migración intrarregional dentro de la misma región comparado con otras regiones es un salto del 15 al 26 de 72%. Entonces, aunque tenemos menos migración intrarregional que otras regiones, sin embargo es donde, digamos, tenemos ese tremendo salto en los flujos y como sabemos, ya cuando uno habla de los flujos específicos, lo que está ocurriendo a través de Centroamérica, etcétera, y otros hacia el sur, en fin, ahí hay temas tremendos de respeto a los derechos de los migrantes, de permisos de trabajo, en fin, de gestión de esos flujos de manera adecuada. Y bueno, aquí hay algunas direcciones, pero de nuevo no me quiero prolongar mucho, creo que ustedes se imaginan, conocen bastante los temas y los dilemas y las direcciones de avance para manejar y tener una buena gestión de los flujos migratorios, pero esta es otra de las prioridades. Y ya para ir terminando la lista de las 10 áreas, es el tema de la integración económica. Aquí un poco la ironía es que como vimos, caracterizando la globalización, hay una fuerte tendencia hacia la regionalización en Asia, alrededor de Estados Unidos, desde Europa. Y sin embargo, nosotros, nuestra propia integración regional, como que la hemos descuidado, no va tan rápido, ¿no? Y ahí hay una agenda muy, muy importante que tiene los temas clásicos, de reducción de costos, facilitación del comercio, todo el tema de las aduanas. Centroamérica está trabajando duro en reducir para que un cruce de aduanas no dure 6 horas, 7 horas, sino que sea rápido, ¿no? Y ahora con toda la revolución digital, las aduanas se pueden hacer eficientísimas. Bueno, eso es parte para bajar los costos de comercio. Está todo el tema clásico de infraestructura de carreteras, de interconexión eléctrica, de integración energética, que es importantísimo y hay grandes proyectos, pero en lo cual, digamos, hay toda una agenda pendiente. Hay un tema muy técnico de la acumulación de reglas de origen. Hay más de 30 juegos de reglas de origen y eso es lo que define que un país pueda exportar, dependiendo de cuánto valor agregado del propio país o del país socio tiene. Ahí hay mucho trabajo que hacer para mejorar y que potenciaría mucho, digamos, integrarse a cadenas de valor o que se hagan cadenas de valor regionales. Está el tema de armonización regulatoria, que yo diría que esta es una nueva agenda de integración, bastante nueva, porque es la revolución digital, es el comercio de servicios. Tradicionalmente América Latina se ha enfocado mucho en la discusión de integración para el comercio de bienes, pero ahora tenemos esta revolución de la que hablamos, ¿no? El comercio electrónico, compras gubernamentales, regulaciones técnicas, etcétera. Entonces, ahí hay una nueva, digamos, toda una serie de temas que nuestros esquemas de integración, digamos, no han asumido como se debe y que tiene grandes potenciales. Y la promoción de servicios digitales y basados en conocimiento. Entonces, pues aquí la idea es que, y ya nos escucharán como CEPAL, digamos, haciendo propuestas específicas para, digamos, dar un nuevo impulso, ¿no? A todo el tema de la integración regional, el tema que puede sonar muy técnico, pero es que es técnico, o sea, al final de cuentas,
Uno avanza en estas cosas y ahí es donde se pueden ver los resultados en términos de flujos comerciales, de empleo, etcétera. Y finalmente, el tema de macroeconomía para el desarrollo. Y aquí no voy a mostrar nada porque el tema es tan amplio, y ya lo dije al principio, pero básicamente es que todo lo anterior, para poder hacer todo lo anterior, tiene que haber un buen marco macroeconómico. Tiene que haber un espacio fiscal para financiar muchas de las inversiones. Tiene que haber una confianza para que el sector privado, digamos, haga lo suyo y haya una estabilidad económica, etcétera. Entonces, el tema de la macroeconomía para el desarrollo ha sido un clásico fuertísimo en CEPAL, y por supuesto que lo seguiremos impulsando. Periodos de don José Antonio Campo como secretario ejecutivo se hizo muchísimo, muchas propuestas en eso, y sigue siendo un tema absolutamente central. Para concluir, el tema de los cómo, que irónicamente esto va a ser corto, porque es un tema muy grande en sí mismo. Gobernanza, capacidades institucionales, diálogo ciudadano, pactos para la transformación del modelo de desarrollo. Esto es como el gran resumen de todo lo que he dicho, ¿verdad? Por un lado, estas 10 áreas prioritarias que como digo, están todas en el documento, que definen un norte y definen una lista de qué hacer, que son una gran tarea, pero bueno, que tenemos grandes problemas también. Y cada una de ellas hay una brecha enorme o muchas brechas detrás. Por otro lado, esta idea de los sectores impulsores, básicamente para decir, mire, hay apuestas productivas, hay sectores, hay misiones, hay aglomeraciones productivas en que si trabajamos sin timidez, ¿verdad? O sea, el problema es que en la historia de América Latina se venía trabajando mucho la conversación macroeconómica, siempre estamos hablando macroeconomía. Hay que hablar microeconomía, hay que hablar transición energética, hay que hablar de electromovilidad, hay que hablar bioeconomía, hay que hablar de la industria manufacturera, de la salud, vacunas, etcétera. Es decir, ojalá la macroeconomía estuviera bajo control para que la conversación de la política pública esté enfocada en esas cosas, porque esas son las cosas que nos van a dinamizar el crecimiento y el empleo. Y bueno, para todo eso se requieren ciertos esquemas de gobernanza, instituciones encargadas de calidad con capacidades, ¿no? Capacidades técnicas, capacidades operativas, capacidades políticas. Hablamos mucho de que, es que necesitamos políticas de Estado. Claro, necesitamos políticas de Estado, pero si uno ve en la experiencia, en los países y en las áreas en que hay más continuidad a través de gobiernos y más políticas de Estado, es porque hay instituciones encargadas, con buenos funcionarios, con buenas metodologías de planificación, con visiones, que con los cambios de gobierno sigan haciendo la tarea. Y además generan consensos nacionales, porque la población ve y dice, no, tal institución X, Y, Z está haciendo una buena labor, sigamos con eso. Entonces, mucho del secreto, digamos, no es un secreto, pero para tener políticas de Estado es tener instituciones de calidad, con buenos mandatos, con buena gobernanza para seguir adelante. Bueno, hay una serie de capacidades, las capacidades prospectivas de planificación, las capacidades de planificación estratégica, las de negociación, por supuesto, porque aquí se requiere mucha participación ciudadana también. Estamos viviendo una época transformada en donde la gente se interesa, participa, escuche, tiene redes sociales. Es decir, aquí, ¿verdad? Para hacer consensos hay que crear mucha persuasión, mucha pedagogía sobre por qué hay ciertas cosas y hay que hacerlo, ¿no? Capacidades de evaluación y rendición de cuentas y liderazgos públicos que generen confianza y potencia en la coordinación. Y concluyo con una breve reflexión sobre el tema del diálogo social, porque se habla mucho y se dice muy rápido, como dicen, ¿no? Y el diálogo social, bueno, pero hay varios tipos, hay muchos tipos. Aquí son 3 ejemplos, ¿verdad? Hay diálogos que son para lo macroeconómico y lo fiscal. Generalmente cuando un país tiene una crisis financiera, una crisis macroeconómica, etcétera, bueno, se requiere un poco un diálogo para ver cuánto gasto público, cuántas políticas por este lado, cómo se distribuyen los costos del ajuste, cuántos aumentos salariales en las paritarias, para que, digamos, cuadrar un poco un marco macroeconómico de mediano y corto plazo, pues que haga sentido y que aguante y que pasar el chaparrón, por así decirlo, pasar la tormenta, ¿no? Que si las cosas se precipitan, si no se pasa la tormenta es un problema. Entonces, ahí hay un tipo de diálogo muy macro, muy nacional, ¿verdad? Entre sindicatos, empresarios, entidades de gobierno, todas las fuerzas vivas importantes.
Hay otro diálogo social que es muy, y yo trabajé 14 años en la OIT, muy el laboral, tripartito, eso yo creo que está bastante ya codificado, en parte gracias a todo el trabajo y las convenciones de la OIT. Hay consejos superiores de trabajo, hay consejos superiores de empleo, etcétera, ¿no? Generalmente esto es para negociar, bueno, aumentos salariales, condiciones laborales, etcétera. Pueden ser sectoriales también. Pero uno que no estamos acostumbrados y que no lo vemos y no se tiende a no ver como una instancia de diálogo social, es el diálogo para el desarrollo productivo, ¿no? Ahí es que para aumentar exportaciones, para aumentar la inversión, la innovación, la inversión en investigación y desarrollo, en productividad, para, digamos, llevar adelante las misiones de las que habla Mariana Mazzucato, para llevar adelante las políticas de clústeres. Es un tipo de diálogo social y hay mucho que aprender y saber. Es decir, esas cosas no se pueden simplemente improvisar, hay mucha lección. Entonces, estos son los temas de gobernanza. Aquí, vean que aquí no es tanto un tema de negociar un pacto y firmar un acuerdo, todo el mundo se va para la casa y dice, bueno, que alguien lo ejecute, ¿no? Que alguien lo haga. Y después de 6 meses dice, es que el gobierno no lo ejecutó. No, aquí hay un tema de gobernar juntos, de asumir la responsabilidad del proceso de cambio en ese sector o en esa área, ¿verdad? Entonces, en síntesis, ya esto es lo último, estamos en una crisis del desarrollo en medio de una década que a todas luces estamos perdiendo o que hubiera podido ser mucho mejor. No podemos transformar los modelos de desarrollo haciendo lo mismo, haciendo aquello que funciona en pequeña escala. Se requieren acciones más transformacionales, más ambiciosas, con todos los actores del desarrollo, gobierno, sector privado, sociedad civil, sector académico, sindical, por supuesto. La política pública es fundamental. Hay nuevas visiones e innovaciones sobre la planificación del desarrollo, sobre la gobernanza. Vamos a escuchar más de eso hoy. No es un momento para cambios graduales y tímidos, sino para políticas transformadoras, audaces. Ese es un poco el llamado, la invitación. Y en CEPAL ustedes tienen un aliado para acompañarlos a navegar en esta turbulencia y transformar los modelos de desarrollo. Muchísimas gracias.